Entonces vamos a empezar desde donde nos quedamos, que es la respuesta libre de un circuito RL. Y es lo que voy a escribir aquí, respuesta libre de un circuito RC, respuesta libre de un circuito RC. Estamos aquí, respuesta libre de un circuito RC, respuesta libre de un circuito RC. En este caso el circuito, como es circuito RC, estaría formado por un resistor y un capacitor. Como estamos hablando de la respuesta libre, esto quiere decir que para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, el capacitor estaría conectado a una fuente de alimentación o alguna señal excitadora o recibiría la influencia de alguna señal excitadora de tal forma que tendría este capacitor una polaridad. A partir del tiempo t igual a 0 es cuando se hace la conmutación, es decir, cuando el interruptor cambia su posición de su posición desconectando a la fuente de alimentación o aquella fuerza o aquella señal conectada al capacitor. Entonces el capacitor empezaría el tiempo t igual a 0 a partir de que se accione el interruptor y el elemento que acabo de mencionar, ya sea la fuente o la señal que estaba en un principio, estaba para el estado permanente, estaba siendo la señal que estaba siendo conectada al capacitor para el estado permanente que existe antes del estado transitorio y el QI que deja de estarlo una vez que llegamos a t igual a 0 y el interruptor cambia de posición. Entonces para t igual a 0 en el estado ya transitorio, el capacitor estaría inicialmente energizado con un voltaje V subíndice 0, que son los circuitos que vamos a analizar a continuación. Entonces tendríamos para el tiempo t menor a 0 tendríamos una fuente de alimentación que por lo general sería una fuente de voltaje. Aquí tendríamos el interruptor, aquí tendríamos otro camino que ahorita está desconectado, tendríamos el resistor, capacitor, que como está conectado a A y la fuente tiene una polaridad de más menos, por lo tanto este más se transfiere aquí a la placa del capacitor más y este menos aquí a la placa del capacitor. Tenemos una fuente de tal forma que en efecto la fuente le da la polaridad al capacitor. Aquí está. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en y además R del resistor, R por el resistor de aquí. Aquí tenemos V0, como les estaba comentando, y la fuente. Pero ¿qué pasaría en t igual a 0? El interruptor cambia de posición, desconectando la fuente de alimentación del circuito, por lo que el circuito queda definido de la siguiente forma. Entonces que el interruptor cambia de esta posición a esta posición. Y nada más tendríamos estos elementos conectados, que es el resistor y el capacitor. Pero como estamos analizando el estado transitorio, el capacitor se comportaría como una fuente de voltaje más menos de valor V subíndice 0. Y aquí tendríamos el R del resistor y una corriente que depende de 0, estaría fluyendo gracias a que el capacitor se comporta para el estado transitorio como una fuente de voltaje de valor V0. Muy bien. Entonces, dado que el capacitor almacena energía en forma de voltaje, este capacitor no puede cambiar su voltaje de forma instantánea. De tal manera que el voltaje que existe instantes antes de la conmutación, el voltaje que existe en el capacitor en el momento de la conmutación y el voltaje que existe en el capacitor instantes después de la conmutación va a ser igual. Es voltaje V subíndice 0. De tal forma que por ley de Ohm
la corriente en el tiempo de la conmutación va a ser precisamente igual a ese voltaje que se mantiene instantes antes, durante e instantes después de la conmutación entre la resistencia del resistor. Muy bien. Ya una vez que abandonamos el estado transitorio, es decir, el tiempo es mayor a instantes después de la conmutación, ya tendríamos de nuevo el comportamiento clásico del capacitor, donde aquí deja de comportarse como una fuente de voltaje y conserva su polaridad, pero ya muy disminuida porque habrá perdido casi toda su energía que tenía en un principio. Resistencia, capacitancia. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, vamos a definir la ecuación íntegro diferencial que nos permite caracterizar a la red eléctrica en este momento. ¿Cuál sería? Bueno, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la caída de voltaje en el resistor, ¿por qué expresión está dada? La caída de voltaje en el resistor está dada por R, por la corriente que circula a través del resistor con respecto al tiempo, más 1 entre C, por la integral de la corriente que circula a través del capacitor con respecto al tiempo. Y por la segunda ley, ¿y qué nos dice la segunda ley de Kirchhoff? Que es que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje a lo largo de una trayectoria cerrada son iguales a cero en todo instante. Entonces, esta suma algebraica de caídas de voltaje es igual a cero en todo instante. Muy bien, ya tenemos esta expresión. Pero yo quiero transformar esta ecuación íntegro diferencial en una ecuación diferencial. ¿Qué voy a hacer? Voy a derivar con respecto al tiempo toda esta expresión. Entonces tendría lo siguiente. R se queda igual por ser constante. Entonces sería la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Más 1 entre C. Entonces tendríamos la derivada con respecto al tiempo por una integral. Se elimina. La derivada con respecto al tiempo está formada por una diferencial que se eliminaría con la integral y por la diferencial de t como denominador, que sería la diferencial de t entre la diferencial de t. Nos quedaría un 1 que multiplica la corriente. Quedaría así, t igual a 0. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces vamos a continuar. Voy a sustituir la derivada con respecto al tiempo por el operador d. Recuerden, el operador d es equivalente a la derivada con respecto al tiempo. Entonces voy a sustituir el operador d en esta posición, de tal forma que tendría r por el operador d por la corriente que depende del tiempo más 1 entre c por la corriente que depende del tiempo igual a 0. Factorizo. Ahorita voy a factorizar la corriente que depende del tiempo. Entonces tendría R por el operador D más 1 entre C por la corriente que depende del tiempo. Esto es igual a 0. Ahora ya tengo la ecuación homogénea. Y aquí tendré, bueno, ya tengo la ecuación característica. Sí, la ecuación característica, y aquí tendría, aquí dentro del paréntesis, a mi polinomio característico. Como la corriente que depende del tiempo no puede ser en automático igual a 0, ¿quién va a ser igual a 0 es quién? Pues mi polinomio característico que es R por la diferencial del tiempo más 1 entre C. Entonces R por el operador D, R por el operador D más 1 entre C sería igual a 0. Entonces de R por el operador D más 1 entre C igual a 0, ¿yo qué puedo hacer? Puedo despejar al operador D y tendría lo siguiente. El operador D va a ser igual a menos 1 entre RC. Porque miren, este está sumando, pasa restando. Este está sumando, pasa restando. Y este está multiplicando, pasa dividiendo. Es por eso que tenemos primero R por D es igual a menos 1 entre C. R está multiplicando, pasa dividiendo. Por eso tendríamos que el operador D para este caso es menos 1 entre RC. Ahí está. Menos 1 entre RC. Entonces voy a poner aquí el resultado del operador D.
el operador D, y tendría menos 1 entre RC. Entonces recuerden de sus clases de ecuaciones diferenciales que les comentó su profesor, que ya una vez que tenían el operador D, ya pueden llegar a la forma de la solución. Y recuerden que la solución para mi ecuación diferencial, ¿quién es? La solución para mi ecuación diferencial es, tenemos esta ecuación diferencial. ¿Quién es la solución de la ecuación diferencial? Pues I de t. Entonces, como ya obtuvimos el operador D, ya podemos obtener precisamente la forma de esta solución. Y de acuerdo a ecuaciones diferenciales, lo que ustedes ya han visto, esta solución tendría la siguiente forma. Tendría la forma I de t, que es igual a la constante C1, por E elevado al operador D. Y ya sabemos el valor del operador D es menos 1 entre RC por T. Ahí está. Perfecto. ¿Y ahora qué nos hace falta? Pues nos hace falta saber el valor de la constante. Para ello yo tengo que hacer que T sea igual a 0, lo cual tendría I que depende de T igual a 0, I de 0. Entonces yo tendría 0 por 1 entre RC, y 0 por 1 entre RC es 0. E a la 0 es 1, me quedaría C1. Y nosotros ya sabemos por las condiciones iniciales que I de 0 a quién es igual. I de 0 es igual a V subíndice 0, es decir, el voltaje inicial en el capacitor entre la resistencia. Ya sé el valor de la constante gracias a que apliqué las condiciones iniciales, como se había establecido en la teoría. Entonces, C1 es igual a V, el voltaje inicial en el capacitor entre la resistencia. De tal forma que I de T, es decir, la corriente que circula a través de esta red eléctrica, es igual a V0, el voltaje inicial en el capacitor, V subíndice 0, entre R por E a la menos 1 entre RCT C por T. Ahí está, perfecto. Ahí está. Y ahora les quiero dar un pequeño dato que les va a ayudar mucho en sus prácticas de laboratorio. Que de hecho les voy a mandar el manual de prácticas de circuitos 3 el fin de semana o mañana, mañana o pasado mañana, si puedo, si es que lo tengo, lo voy a buscar para que empiecen a hacer las prácticas y simularlas en Multisim Live o cualquier otra de esos programas. En la práctica les dicen cuál debe ser el valor de T para que cuál debe ser el valor de T para que con base en él definamos un momento en el cual el efecto transitorio se haya acabado. Bueno, por ejemplo, el valor que ustedes necesitan de T, con base en cuál van a establecer el tiempo en el que el estado de efecto transitorio se considera que se ha terminado, es el siguiente. Necesitamos aquel valor de T que haga que el número natural E está elevado a la menos 1. ¿Y qué valor del tiempo me permite hacer esto para esta expresión? Bueno, sería RC, porque miren, si T fuera igual a RC, ¿qué tendríamos? RC entre RC es 1, entonces tendría E a la menos 1. Por lo que concluimos que T igual a RC es aquel valor del tiempo que nos va a permitir establecer en qué momento se acaba el efecto transitorio. Porque para teoría de los circuitos eléctricos nosotros consideramos que el efecto transitorio para este circuito eléctrico que acabamos de analizar se termina en 4 por RC. En 4 por RC, este será el valor del tiempo. En el cual consideramos que el efecto transitorio se ha acabado para este circuito. Por ejemplo, cuando ustedes vayan en sexto semestre y vayan a enseñar sistemas de control, ellos no consideran que es 4, no consideren 4 por RC. Ellos multiplican ese valor que acabo de mencionar por 6 para determinar que en efecto el estado transitorio se ha terminado. Ya depende del criterio que se esté manejando. Ay, sí. Ya está. Sí, depende del criterio que se esté manejando. Bien. Entonces ya hemos definido el valor de la corriente para la anterior configuración de mi red eléctrica, que es esta de aquí. Ahora yo voy a definir el valor de la caída de voltaje en el resistor. Esta se puede obtener fácilmente por la ley de Ohm. Entonces, por la ley de Ohm,
tendría por la ley de Ohm, ¿a qué es igual la caída de voltaje en un resistor? Bueno, por ley de Ohm me dice que la caída de voltaje en el resistor le pongo V subíndice R, que depende del tiempo, es igual a R por I de T. Entonces, si multiplico R por el voltaje inicial del capacitor entre R, me va a dar R entre R es 1, me va a dar V subíndice 0 por E a la menos 1 entre RC por T. Ahí está. Ahora necesito saber la caída de voltaje en el capacitor. Tenemos el camino fácil y el camino difícil. ¿Cuál prefieren? Bueno, les tengo que decir el camino difícil. El camino difícil nos dice que vamos a obtener el voltaje del capacitor por medio de la expresión, pues la que ustedes ya han visto desde el tercer semestre. El camino difícil. Voltaje del capacitor será igual a 1 entre la capacitancia por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Ahí está. Ahora va el camino fácil. El camino fácil se obtiene aplicando la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Bueno, el camino fácil que se establece con base en la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a 0 en todo instante. Entonces, yo tengo la caída de voltaje en el resistor, V subíndice R. Tengo más la caída de voltaje en el capacitor, V subíndice C, que depende del tiempo. Esto va a ser igual a 0. Esto quiere decir que al despejar, VC de T es igual a menos la caída de voltaje en el resistor por T. Y así de sencillo, es decir, la caída de voltaje del capacitor en este circuito es igual a ¿qué? A esta expresión, pero de signo negativo, menos V0 por E a la menos 1 entre RC. Y ese es el camino sencillo, fue muy rápido. Aunque llegamos al mismo resultado si hacemos esta expresión, solamente que nos tardamos más y corre el riesgo de que haya más posibilidades de un error porque es más largo y más confuso, más difícil de hacer. Entonces yo prefiero aplicar el camino sencillo. Ya si ustedes quieren calcularlo así, también está bien, pero se me hace mucho más cansado y van a llegar al mismo resultado si todo lo hacen bien. Entonces, ya tenemos la corriente que circula a través de la red eléctrica que he estado mencionando. Claro, en el estado transitorio. El voltaje, la caída de voltaje en el resistor para ese mismo circuito en el estado transitorio. Y la caída de voltaje en el capacitor para ese mismo circuito en el estado transitorio. Entonces, ahora voy a hacer las gráficas de cada uno de estas. Sí, voy a hacer las gráficas de cada uno de estas cantidades. Corriente, caída de voltaje en el resistor y caída de voltaje en el capacitor. Tendría lo siguiente. Aquí tengo suficiente espacio aquí. Sí, para hacer dos gráficas sí tengo espacio. Voy a hacer las gráficas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bien, para hacer las gráficas en estos casos la verdad es sencillo. Y lo que más nos conviene a nosotros es tabular. Bien. Tenemos lo siguiente. Para la gráfica de la corriente. Para el tiempo t igual a 0, ¿qué tendríamos? Bueno, para el tiempo t igual a 0 tendríamos lo siguiente. Con t igual a 0 tenemos e a la 0. Y e a la 0 es 1. 1 que va a multiplicar v0 entre r. Es decir, nuestro dato de inicio con t igual a 0 aquí va a ser igual a la corriente, que a su vez es igual al voltaje inicial en el capacitor entre la resistencia. Aquí lo voy a poner. Su punto inicial es voltaje inicial entre la resistencia. A medida que el tiempo pasa, que el tiempo transcurre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, este valor va a ser más grande, pero negativo. Más grande, pero negativo. ¿Qué quiere decir? Que todo este valor del número natural va a disminuir
hasta que sea 0, hasta que se considera 0 después del tiempo igual a 4RC. Es decir, decae acercándose a 0. Así. Y como es como tenemos como tenemos un número natural elevado a un exponente, lo hace de esta forma curveada, como ustedes ya lo han visto en sus diferentes clases de matemáticas. Ahora, para el comportamiento de la caída de voltaje en el resistor sería exactamente el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque tenemos la misma función E a la menos 1 entre RC por T, solamente que aquí hay una diferencia, que sería exactamente el mismo comportamiento, solamente que multiplicado por el factor R. Es decir, ahora el punto de inicio no va a ser V subíndice 0, sino que simplemente va a ser V subíndice 0. La gráfica de la caída de voltaje en el resistor. Iniciamos en V subíndice 0 y conforme el tiempo transcurre, decae el valor hacia 0. Y es una curva porque tenemos en un número natural E elevado a un exponente. Y la curva que le corresponde a este caso. Ahora voy con la última gráfica. En este caso, nosotros para la tercera gráfica tenemos esta función. Cuando t es igual a 0 tendríamos e a la 0, que es 1 por menos v0. Es decir, el punto de inicio en t igual a 0 es menos v subíndice 0. Aquí. En el semiplano de abajo por ser menos v subíndice 0. A medida que el tiempo se hace más grande, el valor de E, como tenemos un signo negativo aquí, a medida que este se hace más grande, el valor de E se hace más pequeño. Por lo que, a medida que T aumenta, el valor del número natural elevado a un exponente va a disminuir. Conforme el tiempo transcurra, nos vamos a acercar desde menos V subíndice 0 a 0. Siguiendo esta curva, porque recuerden que la función que denota este comportamiento corresponde a un número natural elevado a un exponente. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora vamos entonces con la respuesta libre, siguiente tema, y una vez que acabamos el siguiente tema, vamos a estar haciendo ejercicios de estos dos temas. Ahora vamos con la respuesta libre de un circuito RL. Es decir, formado por una bobina y un resistor. Respuesta libre de un circuito RL. Ahí está. Respuesta libre de un circuito RL. Entonces, para el estado permanente que existe antes del efecto transitorio, la bobina ha sido energizada con una corriente I sub índice 0. Una vez que se acciona el interruptor en el tiempo t igual a 0, la corriente deja de estar conectada a la señal o a la fuente de alimentación que le permite tener una corriente circulando a través de ella. De tal forma que para el estado transitorio la bobina se comportaría,
bobina se comportaría como una fuente de corriente de valor I subíndice 0, la cual va a estar conectada a un elemento resistivo. Entonces tenemos la siguiente red eléctrica. Para que esto quede claro. Entonces, para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, tenemos una fuente que por lo general es de voltaje, conectado a un resistor y una bobina. Esta bobina tendría una corriente I subíndice 0 a través circulando a través de ella, para el tiempo menor a 0, en el estado permanente que existe antes del estado transitorio. Para el tiempo t igual a 0, cuando se lleva a cabo la conmutación, la fuente deja de estar conectada al resistor y a la bobina, que estarían conectadas entre ellas, donde la bobina se estaría comportando como una fuente de corriente de valor I subíndice 0. Entonces la corriente seguiría el sentido de la fuente, que va hacia acá. Aquí, para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, la fuente de alimentación crearía una corriente en este sentido. Para el estado permanente, la fuente de alimentación crearía una corriente en este sentido. Para el estado transitorio se conserva ese sentido para la fuente de corriente como se comporta la bobina en el estado transitorio, por lo que tendríamos una corriente en esta dirección, que se señala por medio de esta flecha, que sería la corriente que depende de t igual a 0 cuando estamos analizando justo en el momento, estamos analizando la red eléctrica justo en el momento de la conmutación. Aquí tenemos R. Como sabemos que una bobina es un elemento que almacena energía en forma de una corriente, entonces la bobina no puede cambiar automáticamente el valor de su corriente, por lo que tendríamos que la corriente que existe instantes antes es igual a la corriente que existe durante y a la corriente que existe instantes después de la conmutación, siendo esta igual a I0, la corriente inicial en la bobina. De hecho, por eso la bobina se comporta en el estado transitorio como una fuente de corriente de valor I subíndice 0. Para el estado permanente que existe después del estado transitorio, es decir, t mayor a 0 más, tendríamos el típico comportamiento del resistor y de la bobina. Aquí ya está la bobina, aquí la corriente que existe en el estado transitorio, que ya tendría muy poco valor, o de hecho se considera que ya es igual a 0, es igual a 0, pero si tomamos en cuenta el poquitito valor que podría llegar a tener, este respetaría el sentido que ha conservado desde que desconectamos la bobina a la fuente de alimentación, que es para acá, y de t, la bobina y el resistor. Es el momento en el cual es ahora el momento en el cual vamos a escribir las ecuaciones que estarían definiendo la caída de voltaje en el resistor y en la bobina. Y recuerden, esta ecuación que voy a escribir, al igual que la escribí en la ocasión anterior, se obtiene al aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a 0 en todo valor del tiempo. Por lo que tendríamos lo siguiente: la caída de voltaje en la bobina es igual a la derivada con respecto al tiempo de la corriente que la atraviesa, más la caída de voltaje en el resistor, que es más la resistencia del resistor por la corriente que atraviesa. Y por segunda ley de Kirchhoff, esta suma algebraica de caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a 0 para todo valor del tiempo. Entonces ya tenemos aquí una ecuación diferencial. O voy a sustituir la derivada con respecto al tiempo de la ecuación diferencial por el operador d, teniendo la siguiente expresión. La voy a anotar en la parte posterior, de la hoja, porque aquí ya no cuento con el suficiente espacio. Aquí ya no cuento con el suficiente espacio. Entonces la escribo en la siguiente parte. Entonces tendría y no hay que olvidar
que la caída de voltaje en una bobina en efecto incluye la derivada, pero aquí hace falta que la inductancia de la bobina. Ahora sí, la inductancia de la bobina por la derivada con respecto al tiempo de la corriente sería igual a la caída de voltaje en precisamente en ¿quién? En la bobina. Entonces tendría, sustituyendo la derivada con respecto al tiempo por el operador D, tendría y la inductancia L por el operador D por la corriente, la inductancia L por el operador D por la corriente, más R por la corriente con respecto al tiempo es igual a 0. Ya está. Ya está. Y ahora podemos factorizar a la corriente, que sería la inductancia por el operador D más R, la inductancia por el operador D más R por la corriente, y esto es igual a 0. Muy bien. Y ya tendría la ecuación característica, donde este es el polinomio característico. Como I de t no puede ser en automático 0, el polinomio característico es igual a 0, donde el operador D sería igual a menos R entre L. Menos R entre L. Porque miren, este está sumando, pasa restando. Y esto está multiplicando, pasa dividiendo. Menos R entre L. Ahí está. Como ya tenemos el operador D, ya podemos escribir la forma de la solución para la ecuación diferencial. Recuerden que la solución de la anterior ecuación diferencial es I de t, que en este caso es igual a la constante C subíndice 1 por E elevado al operador D, que nos dio menos R entre L por t. Ahora, yo necesito saber el valor de la constante C1, por lo que voy a hacer que t sea igual a 0, es decir, I dependería de 0. Para ello, yo tengo que t es igual a 0, e a la 0 es 1, por lo tanto, I de 0 es igual a la constante C1. Y nosotros ya sabemos que I que depende de 0 es igual a ¿quién? A la corriente inicial en la bobina, es decir, la constante C subíndice 1 es igual a la corriente inicial en la bobina, que es I subíndice 0. De tal forma que I de t es igual a I subíndice 0 por E a la menos R entre L por t. De tal forma que la caída de voltaje en el resistor será igual a R por I de t. Y esto es igual a R por I subíndice 0 por E a la menos R entre L por t. Perfecto. Y ahora yo voy a obtener la caída de voltaje en la bobina, que de nuevo lo puedo obtener por medio de la segunda ley de Kirchhoff, de forma sencilla, porque tendríamos la caída de voltaje en el resistor más la caída de voltaje en la bobina sería igual a 0, porque recuerden que estas dos caídas de voltaje existen a lo largo de una trayectoria cerrada y son iguales a 0 para todo el valor del tiempo, de tal forma que la caída de voltaje en la bobina es igual a la caída de voltaje en el resistor, solamente que de signo opuesto, menos BR. Entonces la caída de voltaje en la bobina sería igual a esta expresión, solamente que con signo negativo, menos R por I0 por E a la menos R entre L por T. Ya está. Ahora ya solamente nos hace falta hacer las gráficas que definen el comportamiento de corriente y caídas de voltaje. Voy a hacer las gráficas. Y en la sesión de ahorita ya se va a acabar. Me voy a desconectar en estos momentos y me reconecto en 5 minutos.